Bueno, para mí es un gusto estar aquí hoy representando a Microsoft. Como ustedes saben, pues nosotros venimos muy enfocados en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa. Microsoft ha hecho un esfuerzo gigante en los modelos de inteligencia artificial, donde básicamente el objetivo es que nosotros podamos empezar a apoyarlos a toda la rama en todo lo que tiene que ver con generar muchísima más productividad en cada uno de los roles que ustedes ejercen. Y parte de ese proceso hoy, digamos que el objetivo es que podamos ver un poco de qué es Microsoft a nivel de esta inteligencia artificial generativa, básicamente Copilot para Microsoft 365, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, es una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda a crear y revisar documentos legales. Entonces ustedes se van a dar cuenta ahora en la demostración que cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial generativa, pues estamos hablando de cómo logramos empezar a mejorar esos hábitos que tenemos en el modelo de productividad que tradicionalmente hacemos. Y esto digamos que viene a tener una disrupción en los modelos de cómo hoy nosotros empezamos a trabajar desde las 7 de la mañana, incluso ustedes que empiezan muy temprano, 5 de la mañana, sobre los modelos de cómo esto me puede a mí aportar y empezar a generar un modelo de aporte sobre lo que yo tengo hoy en Office 365. Algo que es bien importante acá, y un poco escuchaba ahora a la compañera que me antecedía, es todo el tema de privacidad de la información. ¿Por qué esto es importante? Porque básicamente cuando ustedes tienen estos modelos de inteligencia artificial generativa, necesitamos garantizar que todos esos modelos cumplan con las regulaciones de ley, pero además que esto esté acompañado de un modelo donde empezamos a tener un respaldo a nivel internacional. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial generativa, no solamente es, bueno, yo cómo soy más productiva, sino cómo cuido los datos y la información que yo tengo, ¿cierto? Y en este proceso lo que nosotros venimos haciendo es un esfuerzo gigante para que Microsoft y obviamente todos nuestros aliados puedan contar con un modelo donde puedan empezar a tener un modelo de resumarización, por ejemplo, de documentos, que yo pueda empezar a manejar un modelo, por ejemplo, de actas que tradicionalmente nosotros lo manejamos, o incluso que pasara si nosotros, por ejemplo, empezamos a introducir estos modelos para grabar las sesiones y que yo pueda en un momento determinado ponerme al día en las reuniones que tradicionalmente hacemos. Entonces, le voy a pedir a mi compañero que me permita aquí hacer en un momento el despliegue de mi pantalla para poderles mostrar. Creo que para todas las personas acá usan hoy Teams, ¿cierto? Si no, invitadísimos a que usen nuestra plataforma de comunicación unificada. Pero básicamente cuando nosotros hablamos de Copilot estamos hablando, por ejemplo, de accionar bajo la plataforma de Office 365 que hoy la mayoría de las entidades públicas tienen en Colombia, y aparece este plugin que ustedes lo van a ver ahora mucho, creo que ya en Edge o en los buscadores lo tenemos, y básicamente es que nosotros podamos empezar a generar este tipo de ambientes colaborativos. Como ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esto es un Teams, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta acá, yo simplemente tengo una aplicación adicionada y en esta aplicación básicamente lo que yo puedo empezar a preguntarle a la inteligencia artificial, en este caso para hacer el ejercicio práctico, el Consejo Superior nos ayudó con algunos documentos que pues claramente se pueden publicar acá. Son 2 fallos de sentencia, uno de primera instancia y uno de segunda instancia. Y básicamente lo que vamos a empezar es a preguntarle a la inteligencia artificial sobre unos prompts. Cuando yo hablo de prompts, discúlpenme la especificidad, pero básicamente es un concepto que hoy se usa, que es la ingeniería del prompting, que no sé si antes la habían escuchado, pero básicamente la ingeniería del prompting es cómo yo le pregunto a la inteligencia artificial en mi lenguaje natural, ¿cierto? De una manera natural. En ese modelo, básicamente acá, lo que vamos a hacer es, tenemos digamos que un documento, ¿cierto? Simplemente le voy a decir que por favor me indique cuál es el problema jurídico que plantea el documento del fallo de tutela y para eso voy a referenciar el documento. Fíjense que aquí no solamente puedo referenciar documentos, sino incluso personas que colaboran conmigo en el día a día. Cuando yo hago esto, simplemente voy acá y le digo, yo quiero entender un poco de cuál es ese problema jurídico de la tutela sobre el fallo y que por favor lo resuma en 3 bullets, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me va a empezar a mí a permitir este tipo de tecnologías? Y es que yo pueda empezar a tener una vista muy precisa de lo que indican los documentos, ¿cierto? Y cómo me pongo al día para poder
o prepararme para una reunión, para una audiencia o, digamos, en este caso, para el trabajo que ustedes hacen en el día a día. Probablemente ustedes se van a dar cuenta que ustedes van a poder hacerle muchas más preguntas, mucho más profundas del documento. Entonces, por ejemplo, aquí preparamos otra, que es que nos pueda describir los hechos, ¿cierto? Y la normativa aplicable de la primera instancia. Esta básicamente es una acción de tutela donde básicamente se estaba solicitando, la demandante estaba solicitando que se le restablecieran sus derechos sobre su nombre, en este caso ancestral. Entonces, fíjense que acá básicamente la inteligencia artificial lo que nos dice es, ok, vamos a entregar el documento y estos básicamente son 3 cosas importantes del resumen de ese documento, ¿cierto? Entonces, aquí nos está diciendo que básicamente el derecho al nombre y la identidad cultural, entonces, ¿qué es lo que está argumentando la demandante? ¿Cuál es el derecho de libre desarrollo de personalidad? Entonces, la negativa de las entidades, en este caso, que revisaron el caso, y el derecho de petición, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está argumentando el demandante? Por otro lado, vamos a hacerle esta siguiente pregunta y es que nos describa brevemente los hechos y las normativas aplicables en la primera instancia. Entonces, para ello, básicamente, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos haciendo un ejercicio en vivo donde esto empieza a discriminarme cuáles son esos hechos que él encontró de ese documento y adicionalmente a eso la normativa aplicable sobre el caso, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que lo que viene a hacer Copilot como inteligencia artificial generativa es empezar a tener este tipo de ayudas que permita que tal vez no nos demoremos lo que tradicionalmente nos demoramos en la revisión de un documento, sino que en segundos nosotros podamos tener un resumen y obviamente esos puntos claves. Y fíjense que además de esto, él empieza a hacer las referencias. ¿Por qué esto es bien importante? Porque aquí lo que viene a pasar es que no solamente es un resumen de un documento, ¿cierto? Es un resumen de un documento que además está protegido porque esto no sale del TENA y de la nube un poco interna de cada una de las entidades, porque esto es confidencial, y además nos empieza a referenciar dentro del documento donde dice esa parte que él viene a traer de ese documento. Entonces, esto sin duda hace que nuestra productividad sea un poco distinta y que nosotros podamos empezar a aportar en ese proceso. Además de esto, por ejemplo, aquí inteligencia artificial también me permite a mí empezar a sugerir preguntas. Entonces, él me empieza a decir, oiga, por ejemplo, yo quisiera entender si me puede resumir cuál es la ley 1381 de 2010, porque yo no tengo ni idea cuál es esa ley, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí no solamente es la interacción que yo pueda tener desde mi conocimiento, sino cómo también me puede traer información que nutra ese análisis que yo puedo hacer de esa información. Aquí es súper importante entender que en estos procesos básicamente Microsoft, digamos que le puso Copilot a la herramienta porque literalmente es un copiloto. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes toman las decisiones somos nosotros somos quienes le preguntamos, nosotros tomamos esa decisión y eso es bien, bien importante porque tradicionalmente cuando hablamos de inteligencia artificial se piensa en me va a reemplazar, va a dejar de existir mi cargo o probablemente voy a tener mucha vulneración de información y la respuesta es no. Porque el objetivo básicamente con este tipo de herramientas es que nosotros podamos tener una ayuda que me permita hacer un resumen, que me permita hacer el resumen de una sesión en la que yo no pude estar, pero que sin duda me permita también como piloto de la inteligencia artificial poder entregar mi información y poder dar mi concepto de análisis. Y ahí es donde en realidad queremos fortalecer esa parte. Y es que cada uno de los roles que ustedes hacen hoy, que son bien relevantes para los colombianos, que puedan obviamente centrarse mucho más en estos procesos, ¿cierto? Y dejar, digamos, estas tareas que son un poco, si quieren, más administrativas, en una herramienta que me pueda dar esa información y la información que yo necesite. Este es un ambiente en el que nosotros hoy tenemos Copilot, pero otra de las maneras de acceder a Copilot está a través de los PDFs. Ustedes, digamos que tienen bastante información. Aquí ustedes van a encontrar las 2 tutelas de las que les comentaba hace un rato y fíjense que yo aquí, cuando yo abro Copilot, él empieza a generarme no solamente un modelo donde yo pueda empezar a tener una claridad de preguntas. Entonces yo puedo o usar este tipo de herramientas de sumarización en un ambiente de Teams,
que es el que tradicionalmente nosotros conocemos, sino me puedo ir al documento específico que está en PDF para empezar a tener información sobre esos documentos. ¿Esto a qué nos lleva? Que básicamente toda la información que ustedes hoy manejan y trazan a través de sus sistemas, pues pudiéramos traerla acá y empezar a hacer un modelo de sumarización o de análisis de esa documentación, ¿vale? ¿Qué otra cosa nos va a permitir a nosotros empezar a hacer acá? Entonces, por ejemplo, vamos a volvernos aquí a Teams y le voy a pedir que me indique qué se decidió en la primera y la segunda instancia y que me lo plasme en una tabla, ¿cierto? Entonces, esto básicamente son modelos que siguen literalmente las órdenes de lo que nosotros podemos empezar a tener acá. Simplemente referencio el documento. Fíjense que yo puedo referenciar cualquier tipo de documento y aquí básicamente le voy a referenciar el segundo para que veamos cómo funciona, ¿cierto? Y le estoy dando una orden de que me lo coloque en una tabla para que sea más fácil, digamos, para mí. Entonces, fíjense que estos modelos no solamente funcionan en Teams, sino también incluso funcionan en los documentos de Word. Es decir, yo pudiera decir, oiga, yo quisiera que usted me ayude a mejorar el wording y con el conocimiento que el piloto tiene, es decir, de la interfaz que ustedes hoy tienen, pues esto me va a permitir a mí ahorrar tiempo. Entonces, fíjense que acá, básicamente a través de esta pregunta me dice en primera instancia qué está pasando, me indica cuál fue la decisión, ¿cierto? Entonces, básicamente me dice que en la primera instancia la decisión se ampara en los derechos fundamentales, se niega la desvinculación de las entidades, se niega la traducción de la sentencia y me da el detalle de quién intervino o quién entregó esa respuesta. Y en una segunda instancia empieza a comentarme qué pasó en esa segunda instancia. Se confirman vulneración de derechos de la petición, se niega la inclusión del idioma Aguapit en bases de datos y se exhorta el Ministerio de Cultura y otras entidades. Entonces, fíjense que esto a nosotros nos puede permitir empezar a tener no solamente un modelo de sumarización y análisis de documentos, sino que ustedes puedan a través de ellos empezar a tener mucha más interacción, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá la inteligencia artificial me está diciendo, ok, tú pudieras preguntarle si puede detallar más sobre la decisión de primera instancia y simplemente enviar esta información. ¿Qué es importante de todo esto y por qué digamos que hoy traemos este mensaje hacia ustedes de empezar a utilizar estas herramientas? Porque por detrás esto lo que viene a mejorar no solamente son los hábitos de trabajo, sino el hecho de que nosotros podamos ahorrar tiempo en tareas que probablemente pueden ser repetitivas, pero que al final el objetivo es que nosotros como pilotos de este asistente nos pueda mejorar la vida del día a día. Esto no solamente está en este caso para Teams, ¿cierto? Existen otras herramientas donde yo lo puedo manejar, como por ejemplo la sumarización en las audiencias. Si uno quisiera en un momento determinado empezar, por ejemplo, a prepararme para una audiencia y perdí tal vez el catch-up que hice en un último proceso porque tuve que conectarme, porque tuve fallas, pero el sistema siguió grabando, yo lo que puedo hacer es hacer una sumarización de esa sesión y pedirle a Copilot que me regale un resumen o cuáles fueron las acciones que me quedaron pendientes, ¿cierto?, de esa sesión. Entonces, la invitación acá es que nosotros empecemos un proceso donde efectivamente podamos empezar a incorporar estos modelos de integración y que al final tengan ustedes la tranquilidad que todo esto que hace Microsoft a través de sus modelos está respaldado por temas de privacidad de la información, por usar la inteligencia artificial generativa de una manera responsable. Eso quiere decir que Microsoft ha hecho un esfuerzo gigante a nivel mundial para garantizar que no hayan sesgos, un poco de lo que hablábamos ahora de qué tipo de dato tengo o qué tipo de sesgos puedo empezar a tener, ¿cierto? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, en el área financiera se daban cuenta que cuando se iban a aprobar créditos, se daban muchos más créditos a personas de color blanco que a personas que eran afroamericanas. Y eso es un sesgo de la inteligencia artificial. Entonces, hoy Microsoft lo que ha venido haciendo es
interactuando también en esos procesos, y todo lo que ustedes ven a través de nuestra inteligencia artificial ha pasado por ese proceso para disminuir los sesgos que nosotros tenemos, ¿cierto? Porque son sesgos humanos pasados a través de una tecnología. Aquí lo que empieza a pasar es que empezamos a limitar esos sesgos para que efectivamente las personas puedan de una manera muy democrática empezar a tener estos modelos dentro de sus organizaciones, y que esto al final impacte al ciudadano, es decir, que yo pueda empezar a tener una respuesta muy rápida para dársela a un ciudadano y que esto me ahorre tiempo en ese proceso de análisis, ¿cierto? Entonces la invitación es que podamos obviamente contar con ustedes para todos estos procesos. Microsoft está muy feliz de poder acompañarlos en este proceso, de poder construir los casos de uso de ustedes, así que bueno, de verdad que muchas gracias por asistir y pues por permitirle a Microsoft estar aquí. Muchas gracias.